Las buenas obras del presidente Nayib Bukele no tienen fronteras y son tendencia en varios países del mundo, y entre ellos uno de sus países vecinos y hermano Honduras. Los habitantes de dicho país sienten admiración por todo lo que viene logrando el presidente Bukele para su país El Salvador. Es por eso que te traigo esta historia. Una mujer hondureña de Tegucigalpa, Honduras, hace 4 meses se encuentra desesperada por la salud de su pequeño hijo. Esa condición los obligó a cambiar la vida. Su pequeño hijo Anthony Cruz, de apenas 8 años de edad, se desarrolló normal como cualquier otro niño. Jugaba con sus amigos, reía como cualquier niño de su edad y sin imaginar un día cuando llevó a su pequeño al hospital para una revisión médica rutinaria, los médicos le dieron la mala noticia a Cynthia, su madre, de que su hijo es diagnosticado con anemia aplásica. La madre quedó devastada ante tan terrible noticia por parte de los médicos. No podía entender cómo su hijo Anthony podría tener esa enfermedad. Si es que iba a la escuela, jugaba con los demás niños y realizaba sus actividades diarias sin ninguna complicación. Sin embargo, una tarde del mes de mayo, a Anthony le apareció moretones en su cuerpo, señal que indicaba que algo no marchaba bien en él. La madre del pequeño, preocupada por la situación, lo lleva de manera inmediata a su hijo al hospital para que lo revisen, donde posteriormente lo trasladaron a otro hospital ubicado en el occidente en Santa Rosa de Copán. Sin embargo, Anthony fue remitido por autoridades de ese hospital al Centro Asistencial Catarino Rivas en San Pedro Sula, a falta de un buen especialista. El pequeño Anthony, estando ya en el hospital de San Pedro Sula, recibió varios tipos de exámenes de cáncer, para intentar buscar un diagnóstico que los ayude a saber qué es lo que tenía y confirmar lo que le habían dicho a su madre Cynthia anteriormente. Pero la doctora a cargo del caso del pequeño no la encontraba. Al final le hicieron un aspirado de médula. La madre del pequeño, con una voz quebrantada, contó cómo la doctora le dijo que sentía mucho pesar por el pequeño. Ella me dijo que le daba mucho pesar dar ese diagnóstico, anemia aplásica, recordando así que hace unos 4 meses atrás, cuando llevó a su pequeño Anthony a una revisión médica, fue atendido por un especialista del hospital, quien le dio el mismo diagnóstico que le acababa de dar la doctora. Ahora los especialistas le están dando un tratamiento que consiste en transfusión de sangre y plaquetas, para que pueda aguantar un poco más. El pequeño Anthony hoy por hoy bota sangre por los ojitos, la boca, y se lleva más de moretones y tiene la boca llena de llagas a raíz de la enfermedad que tiene. Tras una ola de malas noticias para la madre del pequeño Anthony, los médicos del Hospital San Pedrano le entregaron al pequeño Anthony a su madre, con el argumento de que ya no podían hacer nada por él. Cynthia, la madre del pequeño Anthony, nos cuenta: la especialista me lo entregó y me dijo que ya no podían hacer nada por el niño, que el pequeño ya no está resistiendo el tratamiento en el cuerpo. Eso fue a consecuencia de la condición tan delicada que el niño ya presentaba, pues la madre del pequeño Anthony contó que al momento de realizarse la transfusión de sangre o hacerle otros exámenes, ya salía agua de su cuerpo en lugar de sangre. La doctora del Hospital San Pedrano le dijo a la madre del pequeño Anthony: lléveselo a su casa, disfrútelo y cuídelo todos los días que lo va a tener, porque no tiene alternativa. De manera triste y resignada, la señora Cynthia, madre del pequeño Anthony, lo retiró del hospital con el auxilio de sus compañeros de trabajo, quienes le ayudaron a pagar una ambulancia para trasladar al pequeño Anthony hasta su casa en Santa Rosa de Copán. Ante la difícil situación que atravesaba Cynthia, la madre del pequeño Anthony recurrió a la alcaldía en Santa Rosa de Copán para que le brindaran una alternativa para su pequeño, pero recibió una negativa de parte de la alcaldía, diciéndole: aquí no es caja chica de nadie. Y respondiendo la señora Cynthia: yo no quería que me regalaran el dinero,
solo que me apoyaran a realizar actividades y recaudar fondos. Sin embargo, la madre del pequeño Anthony no se iba a quedar con los brazos cruzados ante la respuesta negativa de su propio país, teniendo como objetivo llevarse a su hijo al país vecino, que es El Salvador, porque había escuchado que allá sí había forma de salvar a su hijo de la enfermedad que tenía. Con ayuda de vecinos y compañeros de trabajo, trató de juntar lo que podía, pero aún así le faltaba para poder trasladar a su pequeño, que se encontraba mal de salud. Hasta que un vecino le comentó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es una persona generosa que se preocupa por la salud de las personas, y en especial de los niños, que es un presidente generoso y nunca te da la espalda a pesar de que no seas un salvadoreño. Es entonces donde Cynthia, la madre del pequeño Anthony, jugó su última carta para poder ayudar a su pequeño hijo Anthony para que vaya a El Salvador y pueda verlo algún especialista, escribiéndole así al presidente Bukele: Señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con mucho respeto me dirijo a usted para suplicar su ayuda, para poder llevar a mi hijo a su país para buscar ayuda, ya que aquí me han cerrado las puertas. Me dicen que no hay medicina y que no tienen cura, pero por algunos medios nos enteramos que el niño tiene una posibilidad de vida. La madre del pequeño Anthony no quiere ver morir a su hijo y no pierde la esperanza de que sus palabras lleguen al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y pueda así ayudar a su pequeño. Cuando al fin la suerte le sonríe a Cynthia, la madre del pequeño Anthony, el mensaje que escribió por redes sociales se hizo viral hasta que llegó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibiendo una respuesta inmediata de parte del gobierno de El Salvador, brindándole la ayuda que necesita para poder trasladar a su pequeño y pueda ser atendido por los especialistas del país, dando así una nueva esperanza de vida para su hijo Anthony. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.